Hola, este es el programa 10 minutos para aprender del reino. En esta ocasión quisiera responderles una pregunta que también nos han acercado que dice lo siguiente: ¿se puede ser cristiano sin pertenecer a una congregación determinada? Bueno, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo desde el año pasado, hemos sido impedidos en varias ocasiones de reunirnos normalmente las diferentes congregaciones. Esto no ha sido un problema vital, porque la vida de la iglesia está en la unidad del espíritu, en el vínculo de la fe que tenemos al tener un mismo Padre, un mismo cuerpo, una misma esperanza, una misma sangre, un mismo espíritu. Y eso es indivisible. Nadie puede separar ni dividir la iglesia en sí, porque la esencia de la vida está en cada uno de nosotros, que somos la iglesia. Ahora, hay algunas enseñanzas que están circulando por las redes en las cuales se pretende interpretar de que está bien no congregarse ni estar bajo ninguna autoridad, porque en definitiva lo importante es estar bien con Dios. Pero se puede. Bueno, se puede ser un creyente, pero no necesariamente un discípulo. Los creyentes son los que creen, y puede que se les haya revelado Cristo, es decir, que crean en una dimensión más profunda que aquellas personas que dicen creer pero en verdad no le conocen. Los cristianos saben de qué les estoy hablando. Pero no se puede ser un discípulo, porque un discípulo es alguien que dice lo que hace su maestro. No se puede vivir reino tampoco, porque el Señor nos manda a congregarnos. La palabra congregarnos es la palabra sunago en el griego y significa reunirse juntos en armonía. Esa es la idea de Dios y es un mandato divino. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Indudablemente este mandato apostólico obedece a una revelación del Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir e instruir en justicia. Y esto es palabra de Dios, no es opiniones de hombre. Yo no estoy para debatir en opiniones, sino para poder responder conforme a la palabra del Señor. También el Salmo 133:1 dice: porque es bueno adorar a Dios juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso le agrada al Señor. Claro, los que no se congregan y pretenden justificarse detrás de sus opiniones, dicen cosas como que, bueno, no es necesario ir a una iglesia, yo soy la iglesia, no necesito ir a un lugar para creer en Dios, yo oro, alabo, estudio la Biblia mejor en mi casa solo, hay muchos predicadores en YouTube. Yo soy mi propia iglesia, mi familia es la iglesia, Dios está en mí y me ama, ¿para qué ir a alguna parte? Yo soy del Señor y eso es lo que más importa. Yo soy salvo, o soy honesto, o me aburre ir a la iglesia, o está llena de hipócritas, o Dios está en todo lugar. En definitiva, solo están tratando de justificar su rebelión contra Dios, contra el diseño de Dios, porque es verdad que Dios está en todo lugar, Dios es omnipresente, pero solo hay algunos ungidos. Y dice Mateo 18:20 que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. A Dios le agrada que nos congreguemos, es un mandato que nosotros podamos hacerlo, y le voy a dar algunos puntos que van a contestar de manera creo que muy efectiva esta pregunta. En primer lugar, la iglesia es un diseño corporativo. De hecho, la palabra iglesia viene de la palabra asamblea, que significa un grupo que está reunido, pero de todas maneras, según Dios y según la revelación del apóstol Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Un cuerpo no puede funcionar de manera efectiva desmembrado, ni puede ser mejor que la plenitud de los miembros que la componen. Por lo tanto, los miembros deben funcionar ligados a un cuerpo. Del cuerpo viene la vida. Todo miembro de nuestro cuerpo se nutre de la vida porque permanece en el cuerpo. Al ser un diseño corporativo, no puede manifestar un propósito, ni un plan, ni una plenitud si ese cuerpo está desmembrado. Dios nos unió y nos unió por la sangre de Cristo. Deberíamos valorar esto y magnificar el privilegio que significa ser un miembro del cuerpo de Cristo y entender que no hay un propósito individualista. La Biblia no habla del propósito de un hombre o el propósito de una mujer. Habla del propósito en Cristo. Es decir, nosotros recuperamos propósito porque el Señor nos metió en Cristo y el magno propósito es uno solo y solo se puede vivir en Cristo. Los demás son planes, los hombres tenemos planes, pero solo Dios es el que nos establece en el propósito eterno. A ver,
El cuerpo nos defiende, porque un miembro de mi cuerpo es defendido por mí mismo cuando algo pretende atacarlo, pero si uno de mis miembros estuviera fuera de mi cuerpo, ¿cómo defenderlo? ¿Cómo nutrir de vida para que fluya la sangre a través de mi cuerpo a un miembro de mi cuerpo como una mano si quedara en otro lado y no se nutriera de la vida del cuerpo? ¿Cómo nutrirlo de riquezas? Cuando uno se alimenta, las riquezas van al cuerpo y el cuerpo hace que los miembros sean fortalecidos y que se alcance esa impartición. El cuerpo, por otra parte, es la imagen. Nosotros decimos bienaventurado al que cree sin ver, pero el mundo tendría que ver al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por otra parte, ¿cómo se puede estar bien con Cristo y no estar bien con su cuerpo? Es como si alguien dijera, yo lo quiero mucho a usted, pastor, pero tengo un problemita con su cuerpo, no me gusta tener comunión con su cuerpo. Sería un poco difícil de poder sostener ese concepto. En una ocasión, una hermana de la congregación, que por cierto tiene lindos dones y el Señor la usaba mucho a través de esos dones, a través de esa gracia que había impartido sobre ella. Y yo tuve un sueño sobre ella y la vi en el patio de su casa, rodeada de gente, tirada en el piso jugando con una pelota, ¿no? Haciendo jueguitos. Y cuando yo me acercaba, la veía que las personas la admiraban por esos jueguitos y todos habían ido a su casa a verlo. Y ella me decía, mirá cómo juego, mirá qué bien juego. Y de pronto su cara se transformaba y se convertía en la cara de Messi, ¿no? Y yo la veía que era su cara, pero era la cara de Messi. Y me decía, mirá cómo juego. Y, y eso me impactó, ¿no? Y de pronto en el sueño yo le decía, sí, pero vos no podés jugar para el equipo, no podés ayudar al equipo a ganar. Solo no sirve de nada. Jugar solo, jugás en el patio de tu casa. La gente te admira, pero no colaborás en nada. La iglesia es un diseño corporativo. Es triste saber tengo dones, tengo capacidades, yo lo puedo hacer, pero no pertenezco al cuerpo como deberíamos pertenecer. Por otra parte, Jesús murió para unirnos. La Biblia dice que fue molido por nuestros pecados. Y ese pan que se reparte en la comunión de los santos habla de una unidad, no de una partición. Fue partido para unirnos. Nos unió con amor. Él murió en la cruz para que podamos estar unidos. Por lo tanto, es no valorar esa obra. Por otra parte, significa que el mundo puede creer a través de la unidad. Jesús, cuando oró en San Juan 17, dijo que estemos unidos y que todos seamos uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, para que nosotros podamos vivir en esa unidad y el mundo pueda creer que Dios existe. Sin esa unidad y esa división que se nota cuando discutimos diferencias doctrinales y a veces en doctrinas periféricas que demuestran una separación, unas diferencias que no tendría que haber. La comunión de los santos nos tendría que unir y el amor es la evidencia de que estamos unidos. Amar a Dios es fácil, pero amar al prójimo es parte del mandamiento del Señor y no todos están dispuestos a hacerlo. El amor es lo que te une con el prójimo también, en un mismo espíritu y en un mismo parecer. Por otra parte, Dios estableció autoridades para que esas autoridades puedan perfeccionarnos. ¿Para qué? Bueno, Pablo dice en Efesios 4:11 que los dones ministeriales o los dones de ascensión son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y quién tiene el ministerio? Bueno, los santos que son perfeccionados. ¿Y cómo son perfeccionados? Hasta alcanzar la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Pero habla de un cuerpo, Pablo. Habla de edificar un cuerpo. Y que ese cuerpo tiene que ser edificado por todos. Por lo tanto, ¿quién podría contribuir a la edificación del cuerpo si de pronto no permite ser perfeccionado por ningún ministerio? Si no acepta una autoridad de un hombre que ve, puesto por Dios, ¿cómo va a aceptar la autoridad de un Dios que no ve? Es decir, Dios nos manda a hacer esto. Eso es parte del amor y es parte de la humildad. Debemos saber y debemos comprender que es parte del propósito eterno de Dios. Así es el reino, vivir en obediencia. Jesús dijo, muchos me dirán Señor, Señor, pero no harán lo que yo les dije. Ojalá la gente pueda comprender que esto no es el negocio de los pastores. Y si alguno lo tiene como tal, problema de él. No me gustaría estar delante de la presencia del Señor. Pero los que se escudan detrás de eso solo se están justificando por su rebelión, por su rebeldía a Dios y al Espíritu Santo que dice a través de la palabra que tenemos que estar unidos. Los que no se juntan con él simplemente desparraman. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ojalá nosotros podamos oír la voz de Dios
y seguirlo, y no ser como los cabritos, sino que ser como las ovejas que saben que el buen pastor ha puesto gente en autoridad conforme a su voluntad y ha ordenado que podamos vivir en la plenitud de la unidad, en la comunión del cuerpo, de su cuerpo. No se puede estar bien con Dios y estar mal con su cuerpo. Ojalá lo puedan comprender, que el propósito es uno solo, en Cristo, y el diseño de Dios es corporativo, se llama la iglesia. Fuera de ella no hay vida, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Se podrá ser creyente, pero no discípulos. Ojalá todos lo pudieran entender para volverse de todo corazón a la voluntad de Dios, y no a la de los hombres. Es la voluntad de Dios, se lo puedo asegurar. Gracias por estos minutos. Nos esperamos o nos encontramos nuevamente en esto que hemos llamado a denominar 10 minutos para aprender del reino. Chao, bendiciones.